Amigos, justo acabo de terminar de editar nuestro próximo episodio, el cual es justo el que están viendo en este momento, y me di cuenta al finalizar la edición que dentro de los argumentos que compartimos como fundamento de nuestra fe como cristianos, se me pasaron algunas de las verdades más importantes que le dan vida a nuestro cristianismo, que le dan solidez a lo que creemos y a lo que queremos experimentar en este peregrinar. Y es que dentro de todo lo que mencionamos, no mencionamos lo más importante. Jesucristo no es solamente un hombre que vino a la tierra y murió, digamos, por otro hombre en sacrificio, sino que era Dios mismo encarnado, muriendo por toda la humanidad, pagando el precio del pecado de todos nosotros, por lo cual no debemos vivir en condenación por pecados pasados, ni pecados presentes, ni aún pecados futuros. Él pagó nuestra deuda completa, por lo que ahora cuando venimos y nos acercamos a Dios buscando su ayuda o buscando confesar nuestros pecados o buscando comunión con Él, no solo que nos da acceso a venir delante de Dios, sino que la Biblia dice que Dios mira en nosotros a Cristo. Porque cuando le recibimos en nuestro corazón, ahora los ojos de Dios no ven nuestro pecado como lo miraba antes, sino que ven a Cristo, la imagen de Cristo en nosotros. Por lo que tenemos libertad para venir al Padre en cualquier momento que deseemos. Jesucristo no fue un hombre común, Jesucristo fue Dios encarnado, muriendo por la culpa y el pecado de toda la humanidad y rescatando así de la perdición a todos los que en Él creen y a todos los que le reciben en su corazón. Y se van a preguntar qué es esto de creer y recibir, de qué estamos hablando. Muchos de ustedes tal vez no han escuchado como estas expresiones antes, pero van a escuchar esta conversación. No voy a decir todo en esta introducción, pero sepan que al recibir a Cristo en nuestro corazón también recibimos el sello del Espíritu Santo para nuestra vida, lo cual es como tener un ayudador que está siempre a nuestro lado, guiándonos a la verdad, no condenando nuestro corazón, no trayéndonos a culpa y a condenación por todo lo que hacemos, sino ayudándonos a encontrar el camino correcto. La labor del Espíritu Santo no es condenar, sino es ayudar. La Biblia dice que es nuestro ayudador, nuestro guía, y que es Cristo mismo habitando en nosotros. A ver, con estas dos verdades como fundamento, que creo que no las mencioné porque como que di por sentado que todos sabemos de qué estoy hablando, pero así como es de dominio popular esto que acabo de decir y conocemos que hubo un Cristo y que murió y resucitó y que vino a salvar el mundo, muchas de las veces no entendemos completamente la profundidad. A ver, creo que no alcanzamos a entender la profundidad completa de esta verdad, ni aún en toda nuestra vida, pero me parecía importante dejar como fundamento estas dos verdades y a partir de aquí todo lo que van a escuchar en esta conversación de este episodio va a tener como base la verdad o el saber que Cristo murió por nosotros, que pagó nuestro pecado, que nos dio libertad y que perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y de ahí para adelante espero que disfruten esta conversación como siempre y se queden con nosotros hasta el final. Ok, pues nos reunimos una vez más. Estamos de regreso con ustedes, amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en su podcast, Visión y Legado. No sé si se dieron cuenta, muy probable muy pocos de ustedes se dieron cuenta, pero yo sí que lo noté y lo sentí, que tuvimos una pequeña pausa de nuestros posts en YouTube, en general de este podcast. No sé si fue tan intencional o no, pero la verdad es que creo que me dejé llevar un poco por la temporada y la necesidad que teníamos de enfocarnos en nuestra familia, en lo que estábamos buscando poner en el corazón de los niños y simplemente en disfrutar de las fechas. Pero lo que sí es muy intencional es que para mí es importante que este episodio sea el primer episodio del año 2024. ¿Por qué lo digo así? Porque primero que nada, bienvenida, mi amor. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Con nosotros. Feliz año. Hoy, amigos, es primero, no sé cuándo vayan a escuchar esto, pero hoy es 1 de enero del 2024. Exactamente. Hoy es el primer día del año y no es superstición ni nada, pero me parecía muy importante que hoy precisamente tuviéramos esta conversación porque, ahora me vine a dar cuenta, pero nunca hemos hablado de algunas de nuestras convicciones como cristianos, no solo personales, sino que son convicciones que la Biblia específicamente muestra que debemos tener cuando recibimos a Dios en nuestro corazón y Él hace este cambio de vida para nosotros. De los episodios veintitantos que tenemos,
nunca hemos hablado sobre precisamente qué creemos los cristianos. Porque nos metimos directo nada más como en temas más complejos, más intensos, pero algo tan básico, tan esencial como esto, yo creo que era importante incluirlo. Sí. Yo creo que lo que pasó fue que nos metimos como que en temas más relacionables, como del día a día. Y la verdad es que también, amigos, deben de tenernos un poco de paciencia porque han sido como muchos episodios piloto. Uh-huh. Porque, a ver, es un proyecto completamente nuevo para nosotros. Estamos como que formando la idea de la audiencia que tenemos, cuál es el uh-huh. target, ¿no? De uh-huh. personas que nos van a estar escuchando. En fin, muchos factores que se combinan por lo cual... no habíamos hablado específicamente de esto, pero la verdad es que para mí es esencial. Me da como mucho gusto, mucho gozo el poder compartir hoy qué creemos los cristianos y qué dice la Biblia de cuál es nuestra nueva vida, qué Dios hizo por nosotros, por qué somos cristianos, ¿no? O sea, como esa comunidad separada, o sea, por qué no simplemente somos una persona religiosa o una persona que quiere ser buena o que quiere andar en buenos caminos o que tiene buenas intenciones y que busca hacer el bien. O sea, ¿por qué cristianos? Porque es algo distinto. Sí que el cristianismo implica un cambio de vida y generalmente empezamos como a buscar ese fruto en la vida de las personas donde se inclina hacia el bien. Y digo generalmente porque no siempre el que tú veas a una persona que busca hacer el bien quiere decir que tiene una relación estrecha con Dios. Así es. También no porque veas errores en una persona en su vida quiere decir que no tiene una relación con Dios. Entonces, partiendo de esa cambio de paradigma, es que quiero entrar a esta conversación. Pero antes quedamos que íbamos a contar una anécdota. Luego te quieres saltar el... A ver, yo no soy bueno con las anécdotas, creo. Claro que sí, nomás necesitas entrar un poquito aquí en calor. Bueno, yo nada más quería comentarles un poquito sobre cómo pasamos estas fechas. Tenemos un podcast... Bueno, el último que publicamos era el de la Navidad, ¿verdad? Sobre la Navidad. Supongo, ¿Ese fue el último? No. Sí, creo. Creo que sí. Y entonces, pues nada más para avisarles que, ya amigos, esto ya pasó. Ya en aquel podcast comentamos que no teníamos plan y la verdad es que no hubo mucho plan. Nos quedamos aquí en casa a gusto. No viajamos ni para el norte ni para el sur. Nos quedamos justo donde nos encontramos en este mismo momento y disfrutamos un tiempo muy, muy bonito con nuestros hijos. Invitamos a una familia joven con dos pequeñitas también que aman a Cristo y pues les hicimos cenita y compartimos aquí en la sala unas horitas y después mucha limpieza y tan se acabó el día. Pero estuvo muy bonito porque la verdad es que estuvo padre porque ellos también se sentían como que solitos, sin plan, sin rumbo. Y ellos ya habían comentado que iban a pasar estas fechas pues solos en su casa, que habían decidido tampoco viajar a ver a sus familias que viven en otros estados. Entonces dijimos, pues no se diga más, esto no es coincidencia, es diosidencia. Y pues nada, compartimos un tiempo muy bonito. Fue algo muy cristocéntrico y muy niñocéntrico también porque pues se juntaron 4 chiquitines y la verdad que fue un caos muy, muy bonito y muy divertido. Y por lo demás pues hemos estado muy relajados. O sea, has estado mucho en casa, gracias a Dios. Hemos disfrutado mucho, hemos hecho muchas actividades con los niños y muchas cosas relajadas. Y yo creo que por eso también dejamos que fluyeran las cosas y nos saltamos la semana pasada de grabar y publicar podcast porque sentimos que era como que un tiempo de no pensar en otra cosa más que en las fechas que eran cristocéntricas y en estar con los niños, nada más descansar, tomarnos un break, unas vacaciones, porque aquí somos los jefes, así que nos dimos vacaciones y nada. Tú pensarías, bueno, ya es 1 de enero, ya se acabó todo esto, pero no, amigos, esto continúa hasta mañana. Por favor. Yeah. Todavía nos queda un día más de celebración a nosotros porque cumplimos aniversario el día de mañana, el 2 de enero. Entonces, acuérdate que no. Todavía no se acaban estas fechas festivas y de pura comedera. Yo la verdad es que, sí, claro, o sea, que quiero celebrar contigo, amor. La verdad es que no se me había olvidado y estoy al pendiente de lo que va a pasar. Es que todos los años pasa lo mismo, eso es lo que vas a decir. Pero la verdad es que ya, o sea, yo ya estoy dado. Desde poco antes de la fecha de Thanksgiving, cuando recibimos a tu familia, lo cual disfrutamos mucho. Desde ahí agarramos carrilla, ¿verdad? Desde ahí empezó. Y como dices tú, he estado mucho alrededor. He buscado mucho estar más en la casa y cerca.
para que podamos como experimentar verdaderamente el gozo de la temporada. O sea, porque realmente el resto del año, a ver, todo el año es trabajo, pues, pero el resto del año es como más enfocado, mucho más enfocado. Y estas fechas son un poquito más holgadas en la tolerancia que tienes de hacer o no hacer. Y como hemos tenido personas en la casa, coincidentemente en los días que siempre grabamos o que nos preparamos para el podcast, no hemos podido hacerlo, o sea, con tanta libertad de decir, ok, vamos a apartarnos de todos y vamos a ir a grabar 1 hora o 2 de contenido y luego regresamos. Y fue sano como poderme relajar y decir, vamos a soltarlo y retomarlo en el momento que se pueda, ¿no? El cual es ahorita, amigos, empezando el año con el pie derecho. Como decía, no es superstición, no creo en esas resoluciones religiosas de principio de año porque siento que son saboteadoras más que edificantes. De hecho, por eso no empezamos. Hoy hubiera sido muy pertinente tener un podcast de resoluciones y te lo dije en la semana y le dije, oye, amor, ¿qué opinas de las...? O sea, todos los años es lo mismo. Nunca tenemos resoluciones, amigos. Bueno, este es diferente como no tener planes, como no decir, ay, me gustaría cambiar esto. No, claro, pero digo como que los de las 12 uvitas y que los deseos las resoluciones y las famosas o esas de que cosas, mañana a las 5 de la mañana voy a estar en el gym y voy a empezar a comer brócoli con pechuga. O sea, ese tipo de cosas. Pues a ver, quien lo va a hacer, que es sano y que bueno, pero la idea es que esto se mantenga a lo largo del año, no que sea solamente como dicen, llamarada de petate, no sé si lo has oído, como chispazo. Bueno, hay otra manera de decirlo, que tienen arranque de caballo y parada de burro. Ah, eso sí no me la sabía. Suena, no sé si va a tener que cortar eso porque suena un poco irrespetuoso. Pero si tú vas a comer pechuga con brócoli y arrancaste como caballo, sigue como caballo hasta lo que sigue el año. Bueno, ya estamos yendo por cientos de tangentes y quiero empezar con lo primero que dice la Biblia acerca de... Tengo algunas notas, amigos. Acerca de nuestra vida como cristianos. Hay un versículo con el cual me gustaría arrancar esta conversación, el cual es muy conocido por todos, pero yo siento que a mí personalmente me pasa desapercibido mucho de lo que dice, muchas veces de las que lo leo, porque como es tan conocido y tan común, pasamos por alto mucho de la riqueza que tiene esta verdad. Y es el famoso Juan 3:16. Y lo voy a leer para poder después como diseccionarlo y hablar sobre las convicciones que tenemos. No va a ser como cuenta el pastor que dice, ¿tú qué crees como cristiano? Pues yo creo lo que creen en mi iglesia. ¿Y qué creen en tu iglesia? Pues lo que yo creo, ¿no? Y en realidad no tenemos una convicción firme, por lo cual cuando alguien nos pregunta afuera o alguien precisamente que no conoce de la fe, no sabemos qué contestarle y no sabemos cómo. Y entonces empezamos como hasta a entrar en duda nosotros mismos de ¿qué es lo que creo? O sea, ¿por qué creo lo que creo? ¿Y qué dice, por ejemplo, este versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la primera parte. Por la segunda parte dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y a mí me llena mucho el corazón porque... A ver, primero habla de que Dios amó al mundo. El mundo al cual Él creó. Este mundo fue hecho por su palabra, pero en cierta como manera para poderlo digerir por sus manos. Él lo creó, Él lo hizo. Y Él amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el subsecuente versículo dice, pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces nosotros como cristianos conocemos que sí, Dios envió a su Hijo unigénito, el cual es Jesucristo, y el cual es como de conocimiento, digamos, común, popular, que vino Cristo, que nació y que murió y resucitó. Y hay como un montón de verdades a medias que muchas veces medio conocemos cuando no hemos leído la Biblia. Y tenemos esta idea de que sí, un día pues nació Jesús, murió y nos salvó, ¿no? Y ya. Bueno, yo creo que es importante recalcar que primeramente vino Cristo a la tierra por el amor que Dios tiene por nosotros. Y es donde todo empieza a cambiar. O sea, no amamos a Dios nosotros porque somos muy buenas personas o muy abiertos de corazón o porque tenemos tal revelación que le amamos. No, Él amó primero al mundo. Y la Biblia es específica diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sí. Entonces es importante destacar que el amor de Dios fue lo que lo llevó. No solo a enviar a su Hijo unigénito, que es una manera de ponerlo, la Biblia lo explica así porque yo siento que en esta tierra no hay palabras para describir la relación que tiene Cristo con el Padre, sino aquella como de padre e hijo. Pero
no fue, a ver, nos vamos a empezar como a meter en temas medio escabrosos, pero no hay un tiempo en la historia o en la eternidad donde hubo Dios y después hubo Dios en carne y después Cristo estuvo en gloria con él, sino que a ver, en la eternidad con Dios no hubo un momento en que Cristo no existiera. Siempre estuvo ahí. Esto puede volar como Ya que sé. la mente de muchas personas, incluyendo la mía, pero no es como que, ok, Dios el Padre estaba ahí en la eternidad y después hubo un tiempo donde ya hubo Dios en carne también, pero antes no había. No, siempre Cristo estuvo, ¿no? Entonces, la Biblia lo describe así como una relación de padre e hijo, pero no solo que Él envió a su hijo, sino que Él vino a la tierra. Era el Padre tomando forma de carne para pasar por este peregrinar y mostrarnos la manera de venir a Él, ¿no? Entonces, ¿quieres decir algo antes de que No, es que hemos tenido esa conversación muchas veces y cada vez que la tenemos como que me sigue volando así la mente porque es tan difícil como de expresarlo y de comprenderlo carnalmente. Y ahora que me ha tocado pues leerle mucho a los niños, Aarón, que es el que sabe más como que ya meditar en estas cosas. Justo te comenté que esta semana él me hacía muchas preguntas y ahorita estamos leyendo el Viejo Testamento. Primero les leí el Nuevo Testamento y ahora estamos como por la mitad del Viejo Testamento y me doy cuenta, o sea, qué difícil es explicar este concepto para él, porque muchas veces le hago preguntas o ciertos personajes que aparecen, él dice como que, es que es Jesús, están hablando de Jesús, porque luego te hace como que preguntas de que, ¿y será que ahora viene el rey? Y no sé, y es el rey David o es Salomón o algo así, es como que Jesús, es que ya viene Jesús, es Jesús. Entonces, y yo he batallado mucho con esto, como, ¿cómo te explico? O sea, sí, Jesús siempre ha estado desde el principio, o sea, y sí se lo digo, pero es algo como que si le vuela la mente a uno de adulto, pero ha sido bonito porque me he tenido que como que meter en la mente de un niño para poder explicarle todas estas cosas. Entonces, ahorita empezaste con este concepto también de que él envió a su hijo y empecé a analizar, necesito empezar a explicar a los niños por qué vino Cristo. O sea, saben la historia de Jesús, saben muchas historias de la Biblia, pero como que volver a lo básico, a los fundamentos. Y una de esas cosas que es explicarle a Aarón por qué las cosas del Viejo Testamento ya no son cosas que van a suceder ahorita porque Cristo vino a la tierra. Entonces fue una pregunta que él me hizo ayer, justo cuando la estaba leyendo, de cuando pues el pueblo de Israel estaba portando mal, así yo le explico, no, estaba portando mal y tuvo que venir alguien a tomar posesión de la tierra, hubo mucha destrucción y todo esto, y era como que, y Aarón me preguntó, ¿por qué? Entonces, cuando yo me porté mal y yo haga cosas malas en la casa, entonces va a venir alguien y va a destruir la casa. Y entonces le dije, no. Y entonces fue el momento perfecto para explicarle por qué Dios mandó a su hijo para que esas cosas ya no tuvieran que ser así. Entonces, es como que son cosas que todavía te vuelan la mente como un cristiano. O sea, no me considero un cristiano, una cristiana madura, pero aún estando muchos años en el evangelio, es algo que tienes que estar meditando y repasando siempre. Ajá. Y me parece, creo que lo hablábamos ayer, que esta es una ocasión siempre de mostrarle el evangelio. Sí. En este caso a tu hijo, pero siempre, como él bien te pregunta, todas las cosas del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. ¿Sí me explico? No, no es como que, o sea, pasó el Viejo Testamento y eran costumbres y personas que andaban y un día vino Cristo y ya todo cambió. No, todo estaba anunciando desde antes que venía un Cristo. Él venía, sí. Y la Biblia comunica de Cristo en todas las historias evidentemente, el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Cristo estuvo en la tierra. Entonces, después cuando Él partió, resucitó y ascendió con el Padre, los cristianos, que ahora sí se llaman cristianos, que quedamos en la tierra, seguimos apuntando, pero en la dirección opuesta, hacia Cristo, el que resucitó y ahora está en gloria y viene por nosotros. Entonces, son como dos líneas de nuestro tiempo que apuntan del Antiguo Testamento hacia Cristo y de nosotros hacia Cristo. Es la verdad que queremos mostrar a nuestros hijos, mostrándoles el evangelio en cada ocasión que tenemos. Sí. Pero precisamente ese ejercicio que tú haces con él es el que nosotros deberíamos de estar listos para hacer con cualquier persona. Exacto. A ver, incluso con nosotros mismos, a veces en nuestra mente, que algo nos reta de lo que leemos o lo que aprendemos en la Biblia y decimos, y tenemos que mostrarnos a nosotros mismos dónde está Cristo en esto. Así es. Todo fue escrito para Él y todo fue hecho para Él y todo fue hecho por Él y para su gloria. Y todo esto es muy confuso cuando lo pones en palabras humanas, pero hay un sentir en tu corazón que ahorita vamos a tratar como de poder expresar. Pero decía, este ejercicio es un ejercicio muy bueno que tú haces con Él porque te entrena.
para tú poder presentar también tu confesión de fe o tu profesión de fe hacia otras personas. Y esto se llama apologética. Es la defensa de la fe en cualquier ambiente. O sea, y uno tiene que estar listo. La Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe delante de todos los hombres. Entonces, esto que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, para mí era muy importante porque inicio de año, como si fuéramos comenzando de nuevo con el podcast. Es importante que pongamos como fundamento de todo lo que vamos a estar hablando en un futuro, porque no te he compartido mi esquema que tengo, lo tengo en mi mente como todas las cosas, pero tengo un esquema como de temas que me gustaría abordar, que he estado percibiendo como que son importantes, digamos, o que mucha gente tiene preguntas al respecto, incluidos nosotros. Y dije, bueno, si vamos a hablar de muchas cosas que no van a ser hablar de la Biblia y recitar versículos todo el tiempo, es importante que la gente o ustedes que nos escuchan, amigos, sepan como cristianos cuál es el fundamento de nuestra fe. Y es que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Esto quiere decir, nunca hubo ni habrá otro como Él. ¿Quién es otro que puede ser así? Solamente Dios. Solamente Dios es el único, que no hay otro como Él, ni habrá otro como Él. Y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia, no envió Él a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y ahorita que hablas de nuestros hijos, nuestra relación con ellos a veces puede pasar por situaciones de baches y tú sabes, del día a día, hierro con hierro se aguza, enseña la Biblia, y yo creo que estamos siendo afilados constantemente, sí, como pareja tú y yo, por ejemplo, en nuestra relación, pero con nuestros hijos Dios nos está purificando, nos está limpiando. Pero aún con eso, la Biblia dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y una manera en la que lo podemos como que diseccionar es que nosotros como papás, por ejemplo, no corregimos a nuestro hijo o no tenemos nuestra relación con él en instrucción o lo que sea que hacemos con ellos para condenar a tu hijo. Lo tienes para que tu hijo sea edificado, ¿no? A ver, Cristo lo salva. No puede decir para que sea salvo por lo que le estás diciendo, pero es como una comparación, ¿no? En paralelo que estoy haciendo de lo que tú haces por tu hijo. No lo haces para condenarlo, no lo haces para culparlo, no lo haces para mostrarle que está mal. Sin embargo, tú me decías ahorita, él dice, cuando yo hago esto mal y esto otro, va a venir esta consecuencia como en el Viejo Testamento. Bueno, lo que haces está bien, porque sería un error decirle, no, mi amor, no va a pasar eso, porque no. Somos dignos y merecedores de que eso pasara. Y es mostrarle la enfermedad para que él pueda también recibir la enseñanza de la cura. Así es. Pero no para condenarlo. No se lo dices para decirle, no, pues sí. O sea, esa es la enfermedad, el pecado que atacó a la humanidad. Esa es la enfermedad que todos cargamos de nuestro nacimiento. Y se lo dices no para condenarlo, sino para que por esa verdad él pueda ser salvo en su momento cuando tenga su encuentro con Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, así es el amor de Dios. Dios no vino al mundo, no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenar y decir, ok, lo mandé para que todo aquel que no crea se pierda. No, al contrario, o sea, lo mandó para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Entonces, a veces, sobre todo cuando estamos lejos del camino de Dios, que no hemos conocido de Él, no se nos ha hablado del amor de Dios, lo tenemos todo al revés. O sea, decimos, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios, si envió a Cristo, por qué entonces hay tanta maldad? Y si envió a Cristo, a ver, no lo envió para que el mundo fuera perdido, sino que lo envió para mostrarlo ahí como luz y decir, esa es la cura. O sea, todos vean a esa cura, ¿no? Y a veces lo que hacemos es mirar en el lado opuesto y decir que pensar que Dios envió a su Hijo para condenarnos y nos sentimos... Evidentemente, la convicción de pecado que viene a través del Espíritu Santo puede traer condenación si la recibes fuera de Cristo, si la recibes sin la ayuda de Él, pues. Claro, es que está bien confuso porque muchas veces como cristianos no queremos hablar de esto porque sentimos como que vamos a condenar a las personas. Pero una vez escuché una predicación ya hace mucho tiempo que se llama El secreto mejor escondido del diablo. Pues, algo así, pero está en inglés. Y el secreto más escondido del diablo es que, en ya resumidas cuentas, en que ahora como cristianos no queremos evangelizar mostrando la enfermedad a las personas, sino que queremos mostrar las recompensas. Queremos decir, Cristo vino para que te vaya bien. Cristo vino para que tengas paz. Todo lo que es el evangelio de la prosperidad que le llaman ahorita. Exacto. Para que tengas salud, para que seas feliz. Bueno, mira, cuando la luz se presenta, el mundo está en oscuridad, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Desde el principio.
El mundo fue caído y por el error de Adán y la desobediencia y el rechazar a Dios como autoridad y como rey. Y el mundo cayó y entonces está vendido a pecado y a la oscuridad. Pero cuando la luz viene, la cual es Cristo, no es que la luz traiga mal a la humanidad, por ejemplo, sino que la luz se presenta y solo muestra el mal que ahí estaba. Este es el evangelio, básicamente. Cuando tú presentas a Cristo a alguien y le muestras la verdad de Él y le muestras el amor de Él, pero también le muestras, cuando le hablas de su verdad, todo lo que dice de nuestra condición, esa carga de corazón que tienes, es la luz alumbrando lo que estaba escondido ahí en las tinieblas. Y el mejor secreto escondido del diablo es que no queremos mostrar la luz para que evidencie esas tinieblas, sino que queremos mostrar nada más. Entonces, bueno, a lo que voy con esto es que Dios no envió a su Hijo unigénito para condenar, sino que para salvar, ¿no? Y el versículo que continúa dice, pero el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y con esto, antes de hacerte la palabra, quiero decir nada más, no hay un estado neutral. Una de nuestras convicciones como cristianos es una que Dios, por amor, envió a su Hijo unigénito, no para que el mundo se pierda, sino para que fuera salvo. Sí, para mostrar con su luz lo que está escondido en las tinieblas, pero no para condenarnos, sino para mostrarnos que Él es la cura y que nuestra mente apunte hacia Él y nuestro corazón apunte hacia Él. Amén, sí. Pero la convicción que sigue es que no hay un estado neutral. No es como que a mí nunca nadie me ha hablado de Cristo y por lo tanto yo estoy como en un limbo espiritual donde no soy condenado, no soy salvo porque no le conozco, pero tampoco soy condenado porque soy buena persona. La Biblia específica dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ya estamos condenados desde que nacemos. Y esta es una verdad dura, yo sé, pero es una verdad necesaria para que podamos conocer la enfermedad y nos hagamos conscientes de la necesidad que tenemos de la cura. No hay un estado neutral. Nacemos condenados y todo el que en Él cree no es condenado. Sí, estaba recordando mucho mis inicios en Cristo y yo creo que cuando escuchas yo creo que es de los primeros versículos que aprendes y que escuchas cuando vienes a conocer de Cristo, y yo creo que no hay un entendimiento inmediato, o sea, lo lees y es yo creo que es relativamente fácil de entender, ¿no? En comparación de a lo mejor algunos otros pasajes con los que te puedes topar. Y es hermoso, todos se lo aprenden los niños, ya desde chiquitos se los están aprendiendo en la iglesia. Pero yo creo que conforme vas caminando y conociendo de Dios, esto se sella más en tu corazón, ¿no? No sé si a lo mejor las personas que nos estén escuchando, si esto es algo que estás escuchando por primera vez, que no sea algo que es como que, hijo, o sea, puedes tener ese sentir de que eso me vuela la cabeza. A mí también me voló mucho la cabeza al principio aprender todo esto. Y tuve mucho paz en ese tiempo porque tú fuiste mi guía sobre todo y pues las personas que me rodeaban en iglesia también, de que simplemente empieces a caminar en obediencia a Dios, o sea, de entregarle tu corazón, de entregarle tu vida. Entonces todo se vuelve mucho más relacionable y entendible conforme tú vas caminando. O sea, no es como que, ay, tengo que entender todo este concepto, todo lo de la Trinidad. O sea, son cosas muy complejas y yo creo que la única manera de ir aprendiéndoles es conforme tú vas caminando y vas entregándote en una relación personal con Dios y Él te va revelando todas estas cosas. Sí, o sea, yo también te decía ahorita, la letra mata, pero el espíritu vivifica, dice la Biblia. Y a veces cuando nos enfocamos mucho en la letra, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia, pero cuando nos enfocamos solamente en la letra, sin el caminar del espíritu, podemos caer en legalismo. ¿Y qué es el legalismo para las personas que a lo mejor es la primera vez que están escuchando esa palabra? Mira, vamos a ponerlo de esta manera nada más para que sea muy sencillo. Legalismo o emocionalismo, ¿no? Son dos cosas en las cuales podemos caminar cuando nos inclinamos mucho en la balanza hacia un lado o hacia el otro. Cuando estamos solamente regidos por la palabra de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo, nos volvemos legalistas. La letra, lo que sabes, ¿no? Aplicar con dureza el conocimiento y decir, esto es así, es rígido. A ver, la Biblia es viva y eficaz,
pero no es para aplicarse con dureza sobre la vida de los hombres. Así es. ¿No? Y entonces empiezas a caer en el legalismo cuando te consideras como los fariseos antes, que sabían mucho de la letra, de la palabra, y querían implementarla sin la ayuda del Espíritu, sin tener esa ayuda precisamente de Dios. Pero cuando caminas solamente en la vida del Espíritu, entre comillas, porque se habla mucho de la vida del Espíritu en círculos cristianos, cuando caminas en la vida del Espíritu sin la verdad de la palabra, como el balance completo, paralelo a lo que estás haciendo, caminas en emoción. Y el Espíritu te está guiando, bueno, otra vez entre comillas, el Espíritu. El Espíritu con E chiquita, sí, diría te está yo. guiando, te está guiando espíritu. a hacer cosas que, a ver, son contrarias al plan de Dios, no tienen nada que ver con el propósito de Dios en tu vida, están dañando a otras personas o incluso que a ti se aleja mismo. de la libertad en Cristo y es más como libertinaje, ¿no? Y andas bien emocionado, haciendo un montón, y en vez de ser legalista, pues eres solamente emocional. Entonces, me parece importante que lo menciones porque desde el principio de la Biblia, en Génesis dice que Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y había el Espíritu de Dios en ese principio. Y me llama la atención porque en algún momento aprendimos en la iglesia, en una enseñanza, que desde ahí se puede ver cómo Dios ponía como fundamento estos dos factores para poder caminar una vida correctamente, el cual era la palabra, cuando Dios usó su palabra para crear al mundo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio, desde Génesis, estaba la palabra y el Espíritu moviéndose en conjunto. Balance perfecto. Exacto. Esa es la manera en que debemos buscar experimentar la vida cristiana, aunque ese es un tema completamente distinto. A ver, no les vamos a decir cómo deben vivir su vida cristiana, pero sí que la Biblia enseña que debes caminar en la verdad de la palabra con la ayuda del Espíritu. Así es. Es así de sencillo. Y para retomar lo que estabas comentando de cómo a veces uno se puede sentir como sobrecogido por estas verdades y puede sentir como que es que yo no sé mucho de la Biblia, o sea, eso es punto y aparte. La Biblia nos invita, como tú decías ahorita, a una relación personal con Dios, la cual es primeramente sabiendo que Dios amó al mundo, y yo soy parte del mundo, y tú eres parte del mundo, y todos somos parte del mundo. Entonces, Dios te amó desde antes del principio de los tiempos, tanto que envió a su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Y saber que no hay estado neutral, sino que estando lejos de Dios estás condenado, y todo aquel que en Él cree no es condenado. Desde ahí, o sea, es poner las bases sobre, ok, esto es lo que necesito. Yo necesito una vida personal con Dios, pero entonces, ¿cómo le hago para tener una relación personal con Dios? Ahorita hablábamos de cómo desde el Viejo Testamento apunta todas las verdades hacia Cristo, y solamente quiero poner como esta verdad para puntualizar esto. En Génesis, desde el principio de los tiempos, cuando el hombre se equivocó, cometió su pecado y la humanidad cayó, gracias, Adán, por nada. Por cierto. Sí, pero desde ahí, cuando Dios profetizó y trajo, digamos, como la consecuencia sobre el hombre y la mujer que estaba ahí, la serpiente que también estaba ahí, les dijo que Él enviaría a un Salvador. Lo dijo en el versículo que dice que la simiente dice, pondré enemistad entre ti y tu simiente y la mujer y la simiente de ella, ¿no? Y dice, ella te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el calcañar. Y esto es muy importante. En el principio, bueno, en este versículo dice, entre tu semilla, o sea, la serpiente y la semilla de la mujer. Y hemos hablado de esto, como la semilla no está en la mujer. La semilla está en el hombre. Pero ¿por qué hablaba Dios de la semilla de la mujer? Porque estaba anunciando proféticamente la venida del Salvador del mundo. Y él decía, esta semilla que va a dar su fruto va a aplastar la cabeza de la serpiente, la cual es el diablo, que tiene potestad en este tiempo sobre el mundo, o tiene autoridad sobre el mundo. Y Dios estaba diciendo, voy a enviar a mi Salvador, el cual no es semilla de hombre, no proviene de Adán, por lo cual no está lleno de pecado como el resto de la humanidad. Entonces esa semilla iba a estar en la mujer, no iba a venir del hombre, y esto nos habla del nacimiento profético o anuncio profético del nacimiento de Cristo en un futuro, ¿no? Digo esto porque nos podemos preguntar, ok, ¿y esta relación con Dios cómo la obtengo? Bueno, Dios prometió desde el principio que iba a enviar un Salvador, el cual iba a ser su Hijo encarnado, porque esa simiente iba a venir a través de una virgen y iban a ser sin la intervención del hombre, ¿no? Ok, después de eso, ya pues para ahorrarnos un montón como de cosas que pueden confundirnos mucho, puedes preguntar, ok, vino el Salvador, el cual es Cristo. Dios lo anunció desde Génesis, diciendo que la simiente de la mujer y que iba a traer su fruto, etcétera. Nació el bebé Jesús,
creció y todos sabemos la historia, o más o menos escuchamos, ¿no? Que luego cumplió su ministerio, fue crucificado, murió, resucitó, etcétera. No estoy menospreciando esta verdad, pero No. la verdad es que si nos metemos en esta verdad o en estos versículos, vamos a tardar un montón de Sí, sí, tiempo. sí. Y lo único que yo quiero hacer es compartir en este tiempo la esperanza que Dios nos ha dado a través de su Hijo. No teológicamente diseccionar a lo que pasó en la cruz. Y, o sea, son muchas cosas que incluso nos pueden confundir. Pero a lo que quiero llegar es que con el anuncio de este Salvador que iba a venir, Dios dijo, va a haber una salida para ti. Pero entonces, ¿cómo? ¿No? Y yo te decía, ¿cómo vamos a ser salvos? Tengo el versículo, Juan 1:12. Entonces, ¿cómo somos salvos? Puse aquí la pregunta. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una vez más, amén. Una vez más, confirmando lo que acabamos de leer en Juan 3:16. Dice en Juan 1:12 que todos los que creen en su nombre, a los que le reciben primeramente y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios confirmando que hay una manera de ser salvos, la cual es creyendo y recibiendo en tu corazón. Amén. Me siento como estudiante así de escuelita porque siento que estoy repasando todo lo que... Sí, o sea, como que todos los fundamentos, todo esto que a veces no es como que lo menospreciamos, pero conforme vas caminando en el Señor y van pasando los años, pues empiezas a aprender otras cosas y todo, pero es bien bonito repasar todo esto del inicio, porque ahorita, por ejemplo, que hablábamos de Génesis y de que desde el principio se profetizó la venida de Jesucristo, es como que algo que cada vez que, o sea, que podemos, deberíamos de regresar a eso, porque ahí está nuestra esperanza. Desde el principio Dios ya nos había dado la solución, la cura, la esperanza. O sea, Él ya lo tenía todo perfectamente trazado y planeado, así que para mí es como que síguele, está bien padre repasar todo esto, está bien bonito, porque siento que es lo más bonito de la vida cristiana, es tener esa esperanza, ¿no? Sí, y también creo que me compartas en un momento sobre tu experiencia, porque hemos vivido algunas cosas con las cuales se pueden relacionar muchas personas, porque hemos mencionado ya muchas veces que somos primera generación cristianos, y cuando empezamos a caminar, para ti fue como un cambio impactante, ¿no? Pero antes de llegar a eso, te decía sobre cómo podemos ser salvos, ¿no? Que es muy importante, o sea, recibiéndole en nuestro corazón y creyendo que Dios le levantó de los muertos. Eso viene más adelante, lo dijo el apóstol Pablo, pero tengo en mis notas que Dios se propuso salvar al mundo desde el principio. Y eso lo podemos ver también en Génesis, el cual ahorita bien mencionabas, como que regresamos una y otra vez a Génesis, porque es el principio, las semillas de todo lo que Dios hizo y está haciendo. Y es mi libro favorito por muchas razones. Y una de ellas es porque ahí se muestra la misericordia de Dios para con la humanidad desde el momento en que el hombre se equivoca y él inmediatamente ofrece una salida. Así es. Y luego más adelante cuando dice que sacó ya al hombre del jardín del Edén y a su mujer y les dijo que no pueden estar aquí. Y dice, pero él tenía comunicación con alguien, era Dios, y dice, ahora el hombre es como uno de nosotros. Si has puesto atención a esa parte, sí, que dice, es como uno de nosotros. Dice, ahora, saquémosle del jardín, dice, no sea que extienda su mano y tome del árbol de la vida, dice, y viva para siempre. Y a mí me gusta mucho ese versículo porque me habla de la misericordia de Dios. Claro, sí. Cuando Dios sacó al hombre del jardín en su estado pecaminoso, estaba diciendo, no quiero que el hombre se quede siempre en pecado por la eternidad. Imagínate que el hombre en pecado coma del árbol de la vida y viva para siempre. Nuestro destino sería vivir en pecado para siempre. Y Dios dice que puso querubines que guardaran el camino al árbol de la vida y puso una espada que se revolvía para que nadie fuera por el camino y tomara del árbol de la vida. Y es la misericordia de Dios operando para que el hombre no estuviera en su estado caído por la eternidad. Y ahí empieza el camino hacia la redención del hombre, el cual nos lleva hasta Jesucristo y la venida y la resurrección, la crucifixión, resurrección y muchas cosas maravillosas que la Biblia enseña, que yo no creo que podamos hablar mucho de eso, pero sí que podemos decir, hay una manera de ser salvos, la cual es recibiéndole en nuestro corazón y creyendo en su nombre. ¿Y qué es su nombre? Bueno, necesitamos desarrollar una relación con la palabra de Dios para poder comprender. La Biblia dice que podemos pasar la eternidad conociendo las maravillas de Dios y la gloria de Dios como en su palabra. Y también dice que
no me acuerdo cuál fue de los apóstoles que lo escribió, pero dice que si quisiera seguir poniendo todas las cosas que Cristo hizo, dice, no alcanzarían los libros en la tierra para poder hacerlo. Entonces hay tantas cosas que fueron hechas en esa cruz y en ese sacrificio que no nos alcanzaría la eternidad para poder descubrir las maravillas de su grandeza, ¿no? Sí. Pero una vez más, la verdad es que podemos tener acceso creyendo y recibiendo su nombre en nuestro corazón. Y es muy sencillo porque yo creo que muchos de nosotros que venimos a Cristo por primera vez cuando le conocemos, hacemos esa oración de salvación o sea, es confesar que crees en Él. Y yo creo que no siempre es un momento mágico y sobrenatural que ya sientes como que, ok, ya soy una persona diferente, ya cambié, o sea, ya soy una persona súper espiritual. Yo creo que muchas veces simplemente es un acto de obediencia en el que tú confiesas y quieres, anhelas, pero después vas comprendiendo de lo que hablaba hace rato, ¿no? De que vas caminando y vas entendiendo todas estas cosas, pero en tu corazón ya y con tu boca ya lo confesaste, ya lo crees, es real para ti y ahora es hora de echarte a andar y de conocer de la palabra de Dios y de tener esta relación con el Señor para que eso pueda tener fruto, para que esta confesión y este momento que has tenido de venir ante el Señor y decir, yo creo en ti, me rindo a tus pies, tienes arrepentimiento en tu corazón y quieres ese cambio, pues ahora es tiempo de buscarle y de conocerle para que puedas tener un fruto, o sea, de lo que tú ya acabas de confesar. Fíjate que quiero retomar lo que acabas de mencionar porque tengo el versículo precisamente que menciona lo que dijiste, pero que no se nos olvide hablar sobre algunas cosas que dijiste ahorita, que es sobre la conducta, ¿no? Las obras que también mencionaste y la relación. Vamos a como que a tomar esos 3 puntos para poder darle más como así carnita a la conversación esta, pero para mover y para seguir adelante, entonces recibiéndole en nuestro corazón y creyendo que en su nombre es que podemos ser salvos. Y me parece muy importante mencionar esto. Jesucristo dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. No tenemos mucho tiempo porque es una conversación corta, pero este versículo es muy importante y habla de muchísimas cosas que impactan la vida de una persona, pero de las más esenciales es que todo el que Él viene no le echa fuera. A veces no a veces, y deberíamos de sentirnos indignos de venir delante de Él. La verdad es que no somos dignos. No hay una manera en que yo pueda decir, ok, ya soy suficientemente bueno, ya puedo venir delante de Dios y decirle, ¿qué tienes para mí? Voy a creer en ti. O que nos sentimos dignos y sentimos cómo es que Dios puede perdonar a otra persona que ha cometido cosas peores que yo, ¿no? Bien, sí, a veces somos muy juiciosos también y podemos decir, que yo, como aquel hombre que se golpeaba el pecho y ni siquiera quería mirar hacia arriba, ¿no? Del afligido que estaba. Y el otro decía, yo no soy como este pecador. Y el otro dice, bueno, es una historia que está en la Biblia, amigos. Tal vez ni lo van a saber de qué estoy hablando, o tal vez sí. Los que la leen, pues saben a qué me refiero. Pero decía, Dios no le echa fuera. Dice, yo no le echo fuera. Todo aquel que me viene. Entonces, no hay una manera en que yo diga, ok, soy suficientemente bueno para venir, pero tampoco hay otra manera en que yo diga, soy tan malo que no puedo venir a Dios. Todo el que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera. Y también, antes de eso, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es por nuestra buena conciencia, no es por nuestra bonita cara, ni es por nuestra bondad en el corazón que venimos a Él. Jesucristo dijo, todo el que el Padre me da. La fe que opera en nuestro corazón para venir hacia Dios y esa cosquillita que a lo mejor tú que estás escuchando en tu casa sientes en este momento en tu corazón, no es obra de tu conciencia, no es obra de tu buena intención ni de tu bondad. Es obra de Dios operando en fe en tu corazón y esa cosquillita te está atrayendo y diciendo, ven a mí. Todo el que a mí viene no le echo fuera. Y a veces podemos sentirnos indignos. Y decía, no a veces, sino siempre. Y deberíamos sentirnos indignos. Porque no somos. Pero a través de Jesús tenemos acceso. Esa es, o el regalo que Dios hizo a través del sacrificio de su Hijo en la cruz. Que podamos venir con libertad delante de Él. Y vuelvo a decir, no es nuestra buena conciencia. Es la fe de Él mismo operando en nuestro corazón. Ahorita voy a leer ese versículo. Que si ahorita decías que confesáramos, que dijéramos, ¿no? En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, confesando con tu boca y creyendo en tu corazón, es así de fácil. Es así de sencillo. Y si vienes a Él, dice, yo no te echo fuera.
no voy a entrar en calificar, como decías tú, las maldades de cada uno que hacemos, pero la verdad es que cualquier estado en el que te encuentras de perdición, cualquier grado que tú consideras de perdición, en ese Dios dice, yo no te echo fuera. Si confesares con tu boca y si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Son las verdades más importantes que hay en la doctrina cristiana, o algunas de las verdades, pues. ¿Y tienes en tus notas qué es lo que es ser salvo? Para a lo mejor algunas personas que dicen, ok, ¿por qué tengo que ser salvo? ¿Por qué tengo que confesar esto? ¿Y qué es lo que me trae la salvación? Fíjate que me parece bien importante que lo digas así, porque es parte de mis notas que tengo aquí. Lo tengo como Cristo y las obras, pero lo quería plantear como la diferencia que existe entre salvación y justificación, ¿no? Vamos a pasar como cristianos por 3 procesos. Esta es otra verdad de la cual tenemos convicción en nuestro corazón, la cual es: necesitamos ser salvos. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo. ¿Salvarlo de qué? Para salvarlo de Él mismo. O sea, del pecado y de su concupiscencia, de su tendencia a correr a lo malo, al pecado, a siempre hacer maldad. Dice la Biblia dice que cuando envió Dios juicio a la tierra, fue cuando envió el diluvio, que dice que su pensamiento era de continuo siempre mal. Nuestro pensamiento siempre va a ir hacia el mal. Es nuestra naturaleza. Amigos, no se ofendan, no son ustedes. La verdad es que así nacieron. Y yo también. Así nacemos. Entonces, para ser salvos tenemos que ser tomados de ese lugar, sacados de ese estado de pecado y puestos en la luz admirable, como dice la Biblia, de Cristo. Hay un versículo que me gusta mucho que dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tal vez esto puede ser muy confuso, pero deben de saber que cuando no estamos en Cristo, no estamos vivos, estamos muertos. Tenemos vida física, pero es solamente una vida. Hay otra vida que es la vida espiritual. No voy a entrar mucho en detalle, pero la vida física es la que experimentamos, que vemos con nuestros ojos y movemos con nuestras manos, y la vida espiritual es la que no tenemos cuando no estamos en Cristo. Entonces el soplo del Espíritu viene al corazón del hombre y dice la Biblia: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Estás entre los muertos. Y dice: te alumbrará Cristo. Entonces necesitamos esta salvación, necesitamos salir de la muerte. Estamos en la muerte, estamos vendidos al pecado, y todos, sin excepción, necesitamos a Cristo. No importa cuánto dinero des a caridad, no importa cuántos homeless ayudes, no importa cuánto, o sea, no importa nada. Estás muerto. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte escucharlo así. Y la verdad es que para mí lo más bonito y de la manera más básica de pensarlo es que la salvación te da vida eterna. O sea, a mí me atormentaba mucho el pensamiento de chica. No me acuerdo si ya lo he compartido en un episodio o si ese fue el episodio que no lo logró. No me acuerdo. O en otro podcast. En otro podcast de otra vida. No, pero ese pensamiento me atormentaba mucho ya no estaba tan chiquita, tenía como unos 15 o 16 años. O sea, era un pensamiento que me atormentaba, no me dejaba dormir, que era el imaginarme lo que iba a pasar después de la muerte. O sea, yo tenía como que esa necesidad de saber qué era. Entonces yo cerraba mis ojos, físicamente los cerraba y trataba de imaginármelo, y me entraba un pánico de no saber qué seguía, qué es. O sea, ya no me voy a acordar de nada, de nadie, ya no voy a... Era como que, híjole, ahorita me acuerdo y me da como que ansiedad de pensarlo, porque pues eso es lo que me ocasionaba mucha ansiedad. Entonces eso fue lo que trajo mucha vida y mucha libertad a mi corazón cuando yo vine a conocer de Cristo, es tener esa esperanza de ser salvo, o sea, de que esta vida aquí es pasajera y que, o sea, mi regalo es esa vida eterna con el Señor, o sea, de que yo algún día me voy a vivir con el Señor. La Biblia no es específica si te voy a reconocer allá, mi amor, en el cielo, si me voy a poder reunir con mis hijos y todas estas cosas que la verdad son temas muy sensibles, sobre todo para los que hemos perdido como alguien que amamos mucho, pero... O sea, creo que conforme vas entendiendo el regalo que es la salvación, lo que te trae, que es esa vida eterna, híjole, para mí es algo que yo valoro mucho porque es algo que me trajo muchísima paz, el pensar que
eso es a lo que yo aspiro. Esa es la esperanza que yo tengo en mi corazón de que algún día voy a estar con el Señor, reunida con Él. Y todo lo demás no me preocupa. Si voy a ver, si no voy a ver, si va a estar, si no va a estar, porque Dios en su perfecto plan, o sea, todo va a ser así. Va a ser hermoso, va a ser perfecto. Y en eso me deleito mucho, la verdad. Y la verdad es que me duele decirlo, pero soy lo último que vas a necesitar cuando estés en la presencia del Señor. Sí. O sea, la verdad es que no va a haber absolutamente nada que deseemos y que digamos, híjole, me hubiera quedado en la tierra 2 días más, ¿no? Para aprovechar eso que tanto me gustaba. O sea, la verdad es que no, mi amor, así que disfrútame porque... Esto es temporal. Pero yo creo que es maravilloso ponerte a meditar y ponerte a pensar en, wow, o sea, ¿qué va? Como decías tú, que pensabas en qué va a pasar cuando ya no esté aquí. O sea, a mí, yo experimenté eso cuando era pequeño también, de que yo pensaba, ok, yo nací, pero antes que fue, y me iba como en mi mente yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, pero ¿dónde se originó todo? Llegaba al punto donde, ¿dónde? O sea, no entiendo nada. Y se miraba como ese vacío en el espacio de que, ¿dónde empezó todo? Y es que no lo entendemos, o sea, no lo podemos comprender carnalmente, humanamente, pero Cristo trae esperanza a tu corazón cuando le conoces y decía ahorita, naces, porque la Biblia explica que naces de nuevo, eres nueva criatura. Dice, cuando venimos a Cristo, de aquí todas las cosas viejas, dice, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y somos renovados porque somos nacidos de nuevo, es un nuevo nacimiento. Nacimos como humanos primero, pero cuando naces espiritualmente, entonces tienes vida por fin. Y esa es la salvación, naces en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y en medio hay una vida natural, o sea que tenemos que seguir viviendo. Recibiste a Cristo en tu corazón, eres nueva criatura, naciste en el reino de Dios y ahora tienes una vida nueva. Y vas a esperar el momento en el que Dios, eso se llama glorificación, en el tiempo que vas a estar con el Señor. Esa es la tercera como etapa que vamos a experimentar como cristianos. Pero la de en medio, la segunda es santificación. Hay un proceso de santificación en el cual Dios nos va purificando y nos va limpiando de hábitos, de costumbres, de conductas, de situaciones que están todavía arraigadas porque cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, no es que Cristo mata nuestra vieja naturaleza y la desecha para siempre, sino que la misma Biblia, específicamente dice que cada día muramos a nosotros mismos. Es nuestro trabajo matar nuestra propia naturaleza voluntariamente todos los días. Imagínate que fuéramos autómatas y que Dios dijera, ok, mato tu vieja naturaleza, ya no tienes opción. Vas a querer siempre hacer lo que yo digo que es bueno, lo que yo, o sea, y bueno fuera que tuviéramos ese deseo en nuestro corazón, sí. pero para Dios es, ok, que sea tu deseo. De otra manera, serías como, no sé, como un robot o una máquina, ¿no? Donde Él dijera, ok, vas a hacer lo que yo diga. Entonces, ¿cuál es la libertad del hombre de poder amar a Dios voluntariamente? Dios se glorifica en que nosotros le escojamos voluntariamente, digamos, es que tú me amaste primero y yo en ese amor respondo. Amándote y persiguiéndote aún con esta vieja naturaleza que yo me propongo matar todos los días. Cada vez que yo abro mis ojos, me propongo matar ese viejo deseo, matar esa vieja naturaleza pecaminosa que todos tenemos, como bien dices, todos vamos a equivocarnos, todos nos vamos a volver a caer una y otra vez, pero la Biblia dice que si confesáremos, dice, delante de Él nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que no venga a nuestro corazón la confusión de pensar que este sí, ya no me lo perdona. Este sí, ya me pasé de la raya. No, si confesamos, confesar quiere decir homologar, quiere decir lo mismo que. Tú no puedes decir lo mismo que Dios dice de tu pecado si no tienes a Dios en tu corazón. Tus ideas siempre se van a contraponer a lo que Dios dice si Él no está dentro de ti. Entonces, no puedes opinar, digamos, lo mismo que Dios opina de ese pecado si es que Dios no está en ti. Y el Espíritu Santo te está trayendo a convicción en tu corazón. Entonces, si confesáramos, se refiere a si homologáramos, si pensáramos lo mismo que Él de nuestro propio pecado. Y venir delante de Él con la misma idea que Él tiene de tu pecado, es decir lo mismo que Él dice. Y si haces ese ejercicio de confesar con tu boca, expresarlo y decir, esto, Señor, atenta contra ti, esto es pecado contra ti, esto atenta contra mi propia vida y contra personas que yo amo, y empiezas a confesar, ¿no? Te estás diciendo lo mismo que. Dice que Él perdona inmediatamente y dice, te limpia de toda maldad. Y el diablo le encanta traer a tu corazón confusión diciendo, no. O sea,
sí será muy bueno Dios, pero la verdad es que en esta sí te pasaste. O sea, y yo creo que eso pasa muchas veces, como nos pasa, o sea, todos los días como cristianos, no falta la vez que recibimos el comentario de, pues sí, pero es cristiano y él hace todo esto. Y mira todo lo que hace, o mira cómo es, o mira cómo se comportó aquella vez. No, y especialmente viniendo de personas, esto viene, híjole, es doloroso, pero viene muchas veces de nuestra propia comunidad cristiana, ¿eh? Pero vamos a hablar como de personas que no están en el evangelio y que no conocen de Dios, que también son rápidas para juzgar y decir, sí, pero mira lo que hace y es cristiano. Yo por eso no quiero ser cristiano, ¿no? Y entra un tema bien complicado porque es como una careta donde dices, yo considero de mí mismo que no soy digno de ese gozo que él dice que tiene y esa relación que él dice que tiene con Dios. Y por como yo no me considero digno, él tampoco debería ser digno. Y lo apuntas con el dedo y dices, si es cristiano y hace eso, yo no quiero ser. Te pones en un estado mayor arriba. Que esa persona. O sea, él es malo, yo soy malo, pero yo por lo menos soy consciente. Por lo menos no digo que soy por lo menos no soy hipócrita, de Cristo. ¿no? Entonces te pones en este pedestal a ti mismo, decir, yo por lo menos... Y ese orgullo es el que nos previene de acercarnos a Dios y es el pecado más grande. Y el enemigo se goza de eso, ¿eh? Por el cual a veces muchas de las veces no tenemos acceso a la libertad que Dios nos da, porque el enemigo se goza en que nos sentemos en nuestro orgullo y digamos, no. O sea, yo no soy hipócrita por lo menos. No quiero hablar más de eso porque es un tema escabroso. Está fuerte. Pero estamos hablando entonces de la santificación. Eso va a seguir pasando. Te vas a seguir cayendo. La gente va a seguir diciendo. Pero quiero leerte 1 de Tesalonicenses 5, donde tengo... Aquí lo aparté. 5 del 23 al 24. Nomás déjeme que lo encuentre porque ya no tenía aquí. Ay, ¿dónde está? No tiene 23. 5, 23 al 24. Tesalonicenses. Sí, acá está. Amigos, perdón por esta pausa eterna, pero ya les voy a leer. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este versículo es muy importante porque nos habla de santificación. Dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que dice que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, guardado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Quiero retomar este versículo nada más que tenemos que caminar en santidad. Tenemos que reservarnos para el tiempo en el que venga irreprensibles, dice la Biblia, guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Pero lo primero que dice el versículo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién santifica? Dios santifica. ¿Qué error cometemos como cristianos muchas veces de querernos santificar a nosotros mismos? Sí. ¿No? De por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia o lo que tú quieras llamar, entonces somos santos. La Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Él santifica, no nosotros, a nosotros mismos. Y luego al final del versículo dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios lo va a hacer en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos como Cristo lo hizo. A ver, no vamos a experimentar, gracias a Dios, la situación que Él experimentó. Ni nos es dado tampoco pasar por esa situación porque Él tiene un propósito específico. Pero sí que de una manera figurativa vamos a ponernos, como Él dice, que enmudeció, como oveja que es llevada al matadero y se entregó en sacrificio, a que así en silencio debemos proponernos sacrificar nuestra naturaleza para ser santificados por el Señor. Entonces, enmudecidos, en silencio, debemos entregarnos en sacrificio todos los días y entregar eso delante de Dios y decir, Dios, los errores, lo que sea que haya cometido el día de hoy, te lo entrego. Y el día siguiente decir, antes de dar un paso, Señor, te entrego esto, mátalo. No lo quiero en mí. Y no dejarlo pasar, porque hace poco hablábamos de esto, como que a veces son cosas tan pequeñas y híjole, ¿cómo te revela esto? Siento yo ya cuando eres papá, cómo te es constantemente revelado esto, porque siento que los hijos tienen tanto aprendizaje y nos equivocamos tanto con ellos que yo siempre me encuentro teniendo que regresar a esto, ¿no? De confesarle a Dios, perdonarle, pero también practicar el venir ante tu prójimo, tu hermano, tu hijo y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué, me perdoné,
no debí hablarte así, no debí gritarte así, y lo que sea, y presentarles también de esta manera el evangelio. O sea, que ellos vean de qué esto se trata. O sea, mamá y papá aman a Dios, mamá y papá necesitan de Dios todavía. No es como que ellos ya son grandes, ya son cristianos y ya termina ahí. No, o sea, sino que estamos en un constante caminar y una constante santificación y mostrarles que siempre podemos venir ante Dios a pedirle perdón y que siempre podemos venir ante una persona y pedirle perdón también. Creo que esas cosas nos hacen libre y cada vez nos purifican más y nos traen más entendimiento en nuestro caminar. Uh-huh. Es importante, como dices tú, mostrarles el evangelio completo. Uh-huh. Y es un ejercicio para papás y para todas las personas en general poderoso y también difícil Uh-huh. el poder actuar con el carácter de Cristo Uh-huh. en todas las situaciones. La Biblia dice que si confesares delante de Él, Él te perdona Uh-huh. y te limpia de toda maldad. Y tu trabajo como cristiano es mostrar esa misericordia Uh-huh. que por gracia recibiste, Uh-huh. darla de gracia también, que transite a través los de ti y demás, fluya, ¿no? sí. Y que fluya hacia los demás con esa gracia con la cual tú la recibiste. Y ese es el evangelio, básicamente. Y el proceso de santificación, entonces, es el proceso en el que vamos a caminar en esta tierra, en el cual vamos a seguir cometiendo errores y Dios nos va a ir purificando. Y los mismos errores no los vamos a cometer todo el tiempo, sino que vamos a ir siendo transformados, muriendo a nuestra vieja naturaleza. Es importante decir que a medida que nosotros voluntariamente muramos a esa vieja naturaleza, nos vamos a ejercitar para poder ser libres de caer en esos mismos errores, pero es voluntariamente, como decía ahorita, poner en el altar del sacrificio eso que te está haciendo tropezar, ¿no? Ese es nuestro trabajo. Tomar, dice la Biblia, dijo el Señor Jesús, todo el que quiera seguirme, dice, tome su cruz cada día y sígame. Y sígame. Uh-huh. Nuestra cruz, pues cada uno tiene una cruz, ¿verdad? Diferente, específica, y cada uno tiene que tomar su cruz y con esa cruz seguir al Señor. Y eso es básicamente el proceso de santificación. Pero no quiero dejar pasar este versículo que está en Efesios 2:10, el cual dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahorita hablamos de salvación, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es lo que decíamos ahorita de la fe. No es nuestra fe, es don de Dios en nuestro corazón para poder ser salvos a través de creer en su nombre y confesarle con nuestra boca. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces las obras no son para alcanzar la salvación, sino que son un fruto de nuestra salvación. ¿Ok? No somos salvos por obras, pero evidenciamos nuestra salvación por nuestras obras. Es como funciona. Y a veces lo tenemos invertido. Como la gente te dice, no, porque haces esto, esto y esto, ¿cómo vas a ser salvo? No vas a alcanzar salvación. Es al revés. Vas a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ok? No más es eso. Sí. Es que no quiero quiero enfatizarlo, pero no quiero pasar demasiado tiempo en eso. Y el versículo 10 que mencionaba ahorita dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las obras no son ni nuestras obras, sino que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Todos los días decirle, Señor, dame las obras en las cuales tengo que caminar, porque lo que tengo que hacer es caminar sobre ellas. No tengo que determinarlas, no tengo que crearlas. No, toda ocasión que Dios te ponga, solo vas a caminar. Él ya las preparó. Si vas a hacer bien a alguien, Dios ya lo preparó. Solo proponte caminar en eso. Sí. Y buscar la ayuda del Espíritu Santo. Híjole, es un tema bien extenso, bien profundo, que me apasiona mucho y que evidentemente yo quiero que todo el mundo lo escuche porque esto determina nuestro destino eterno. Por eso era muy importante para mí hablar de esto el día de hoy, empezando el año con el pie derecho, como te decía, mi resolución de año nuevo y comer pechuga con brócoli todos los días. Porque yo creo que es demasiado importante que podamos, como cristianos, anunciar el evangelio, publicar nuestra profesión de fe y atraer a aquellos, sobre todo los que no han escuchado del evangelio. Evidentemente esto no cubre un montón de temas, puede traer confusión a la mente de muchas personas, por eso quería ser muy cuidadoso con lo que hablamos. Sin embargo, aún con esa confusión no es ni mi responsabilidad ni la tuya, ni de nadie que se dedica como que a evangelizar. No es su responsabilidad el traer la clarificación al corazón de las personas, claro. Porque la semilla, dice la Biblia, uno es el que planta, otro es el que riega, pero Dios es el que trae el crecimiento. Sí, tú no vas a traer nada de convencimiento. Exacto. Pues. Entonces tú pones la semilla, amigos, ustedes son responsables de buscar un círculo cristiano donde quiera que ustedes estén. Y también si tienen una relación con Dios, de agarrar su Biblia y leerla, igual que yo soy responsable de hacerlo con mi propia Biblia. Pero no se dejen engañar por
¿sabes? Condenación y mentira Ujú. y todo lo que hay en ataque en contra de los cristianos, sino que seamos valientes, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, dice la Biblia, y fajados como hombres, y vamos a empezar a hablar de lo que Dios hizo por Ujú. la humanidad y de lo que está haciendo en este momento. Porque no creo que haya una cosa mejor en la cual podemos invertir nuestra vida y nuestro tiempo, si no es el publicar Así la es. obra de Jesucristo para este mundo. Yo quiero compartir nada más que yo me acuerdo que al principio cuando yo vine, cuando se hace en lo que le llaman el primer amor, no sé si alguien va a reconocer esta terminología, pero así le llaman Yo cuando... tengo 8 años contigo en el primer amor, mi amor. Ay. Perdón. Pero bueno, yo hablaba del primer amor en Cristo. Que estás así como que totalmente enamorado de Dios, de todas las cosas de Cristo, donde hay mucha emoción también en tu corazón, esta parte emocional y espiritual también, y todo está como que mezclado y todo quiere, no sé, así me siento yo como que quería explotar todo dentro de mí y tienes muchas ganas de compartir el evangelio y muchas ganas como que de hablarle a las personas, pero de repente no te salen las palabras, no te salen como tú quieres. A eso me pasó a mí y quiero compartir nada más esto para que ustedes no sientan como que esta carga o esta condenación, sino que también tengan paz sabiendo que todo esto de lo que hemos hablado el día de hoy se refleja por medio de tu corazón, de tu caminar, de tus acciones, de tu actitud, de tu ánimo, de una sonrisa que le des a alguien cuando no sé, vas por la calle. O sea, todo esto te va transformando o sea, en tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es una maravillosa manera de compartir el evangelio también. A veces no se va a prestar la persona o la situación para que tú les hables sobre Juan 3:16, sino que simplemente es compartir algo amable ese día o nada más que vean tu actuar con tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo traes buen ánimo al trabajo a pesar de que estás pasando por un momento difícil o estresante porque tienes el gozo, el ánimo y esta esperanza de Dios en tu vida. Entonces hay muchas maneras de compartir el evangelio y yo pienso que al inicio para mí todavía es algo muy difícil para mí, como que yo siento que como han visto el día de hoy, yo creo que Oscar tiene un don muy hermoso de la palabra de Dios, o sea, él se le da, puede compartirla, tiene facilidad de palabra. Yo siento que no, pero siento que Dios a mí me ha ejercitado en otras maneras para poder compartir el evangelio de Dios. Y a veces eso debemos de caminarlo y creerlo y practicarlo también, ¿no? No simplemente como que quedarte en que, híjole, es que a mí no se me da esto o lo otro. No estoy excusando a ninguna persona, o sea, no es como que también un día amaneciste y ya, o sea, lees tu Biblia, conoces la palabra de Dios, sabes los versículos porque has buscado esa comunión y esa relación con Dios y todos debemos de hacer eso, pero todos somos únicos, somos hechura única de Dios y todos somos portadores de su imagen y Dios nos usa a cada uno de una manera muy específica y muy Sí. especial. Sí, es bastante relevante lo que estás mencionando porque, como te decía, porque lo mencionamos en un momento, puede ser intimidante muchas veces. Sí. Incluso no solo compartirlo, sino incluso quererte enterar. Ah, sí. No, a veces como cristianos nos ponemos legalistas y compartimos un montón de letra y como metralladora bíblica sacamos versículos y versículos, versículos. Y la gente dice, tú, lo que yo necesito es una esperanza, o sea, ora por mí. Sí. Eso es lo que necesito. Y eso es bastante importante. Con eso me gustaría cerrar diciendo que nuestra relación con Dios, a lo cual somos llamados cuando venimos a Cristo. Dios se propuso salvar al mundo desde el principio de los tiempos, incluso desde antes del principio de los tiempos, como el tiempo como lo conocemos. Porque Él buscaba tener una relación con nosotros. Y esta relación no necesita intermediarios, no necesita rituales, no necesita amuletos, no necesita nada, sino un corazón dispuesto, abierto para hablar con el Señor. Y ahorita decías eso, a medida que nosotros tengamos comunión con el Señor en oración, en la lectura de la palabra, porque es la principal relación que debemos de tener, vamos a empezar como dice la analogía del vasito, nuestra agua va a empezar a derramar para los lados, impregnando otros vasitos y llenando otros vasitos alrededor nuestro. La voy a decir completa porque es importante. Sí, es muy bonita. El cristiano es como un vasito que está lleno de agua. El agua representa el mundo que está entrando a tu ser, ¿no? A través de tus ojos, tus oídos, conversaciones, todo lo que está pasando y te llenas de agua hasta arriba. Y el espíritu representa, el aceite representa el espíritu. Entonces imagínate que hay un chorro de aceite que está cayendo al vasito de agua y el aceite entra y el agua se sale.
Y entonces el vaso se empieza a llenar porque el aceite y el agua se repelen, amigos. Esto es física básica. Sí. Física elemental, mi querido Watson. Pero empieza a salirse el agua y se llena de aceite, ¿no? Pero nosotros seguimos teniendo interacción con el mundo. Entonces agua sigue entrando y el aceite se sale. Pero si tenemos interacción con el Espíritu Santo, aceite sigue entrando y el agua. Entonces, a medida que tengamos más interacción con el mundo o con el Espíritu, ya va a ser que nuestro vaso esté lleno de aceite o de agua. Y eso es lo que tenemos que buscar, una relación personal con el Señor a través de la cual el Espíritu Santo llene nuestro vasito de aceite y todo el agua del mundo se salga y estemos llenos del Espíritu. Pero pasa algo bien interesante o maravilloso, diría yo. El vaso se llena de aceite. Y ahora se llena tanto que se empieza a derramar y se empieza a derramar de aceite. Y ahora no derramas agua, lo cual representa el mundo. No derramas del mundo para todos lados. No derramas aceite, lo cual es el Espíritu. Y tu vasito derrama aceite por todos lados y derramas aceite por las personas que están cerca de ti, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. No necesitamos otra vez, un amuleto, un intermediario, un ritual. Nada. Necesitamos una relación con el Espíritu para que el aceite del Espíritu Santo nos unja y nos llene y derramemos de ese aceite hacia todos lados. Y yo puedo seguir aquí, no sé si tú, pero... Nos aventamos otro. Sin más, amigos, yo creo que es todo por el día de hoy. Nosotros seguiremos en las celebraciones y nos vemos en la próxima. Ok, bye bye.